fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. A ver si alguien puede cerrarme la puerta. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Juntos vamos a leer el verso 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bendito Señor. Vamos a ponernos en las manos de Dios para escuchar su palabra. Bendito Señor, aquí estoy, Padre. Sí, Señor. Por mí misma, Señor, soy incapaz de poder, Señor, dar esta palabra explicable, Señor. Reconozco, Padre, que no soy capaz, pero solo su presencia, Señor, es el que habla, Padre. Por favor, por medio de este instrumento, por su misericordia, puedo compartir su palabra, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, juntamente con mis hermanas, Señor, estamos dispuestos para escuchar, Señor, lo que usted nos quiere decir en esta noche. Todo aquello, Señor, que estorba, toma mi mente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús deposito, Padre, mi vida en ti, mi mente, Señor. No tengo, Padre Santo, esa capacidad solamente viene de ti, Señor amado. En el nombre de Cristo, por favor, enséñanos en esta noche, en esta tarde, que vayamos, Señor, saliendo de este lugar llenos, Señor, de su palabra, y que caiga en buena tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh bendito Dios, llevo, Padre, esta mente humana, Señor, delante de ti, y que sea solo su presencia, Padre, en esta hora de mi vida, para la gloria de su nombre, Señor. Bendito Rey. Amén y amén. Amén. Santo, poderoso Dios. Como pudimos leer que aquí Jesús dice que le fue traído un ciego y mudo a la vez, y Jesús lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Estaba ciego y también no podía hablar, y lo trajeron a Jesús. Y toda la gente, dice, estaban pues maravillados, atónita, dice aquí la palabra, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Como que estaban entre ellos judíos que se acercaban a Jesús. ¿Será este el hijo de David? Mas los fariseos, es decir, los estudiosos de la Escritura del Antiguo Testamento,
los fariseos, dice, al oírlo decía, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque Jesús, como sabemos, la palabra del Señor nos enseña que Él fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Por eso Él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, como ellos decían que Jesús hacía ese milagro que por medio de Satanás, por eso les dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera, le dice Jesús, a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Y dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús estaba diciéndoles, ha llegado el reino de Dios con ustedes. Era Jesús mismo con ellos en la tierra. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces vamos a ir a este pequeño tema que he preparado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El tema es cristianos radicales. Cristianos radicales. Mis hermanas, un cristiano y una cristiana radical es un cristiano o cristiana completo. ¿Sí? Es un cristiano que sabe dónde está parado. Amén. No es un cristiano a medias, como dicen por ahí, a medias tintas. No es un cristiano a medias tintas. Esto de cristianos radicales cae mal cuando un cristiano radical le habla a un cristiano a medias. El cristiano que anda así a medias, pues no le va a caer bien, porque el cristiano radical habla. Por eso cuando nosotros hablamos con la verdad de Dios, o ¿cómo se le dice? Confrontar el pecado, a veces el cristiano a medias dice, ay, tú eres muy extremista, o muy dramática, o muy exagerado, o muy exagerada, o muy religiosa, así en pocas palabras, porque ya estás viendo de más. Pero un cristiano radical, la palabra dice, es un cristiano completo. Amén. Cristiano es un cristiano nacido de la raíz que es Cristo. Amén. Ese es el cristiano radical, que es nacido de la raíz que es Cristo y muy bien fundamentado en Dios. Es decir, es un verdadero seguidor de Cristo. Su base y su raíz es Cristo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, mis hermanas, ¿de dónde debe de nacer esa radicalidad? ¿De dónde? ¿Alguien me podrá decir rápidamente? ¿De dónde viene esa radicalidad?
para que uno sea un cristiano radical. Viene de Dios, viene de Dios. Amén. Primeramente, el ejemplo nos dejó y nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra. Él fue muy claro y bien radical con sus discípulos desde un principio. Amén. Cuando empezó su ministerio, nunca intentó convencernos con palabras suaves, nunca. Amén. Me gustaría que mi hermana, ¿cómo me dijo que se llama? Me llamo Tremenda. Cremi. Perdón, mi hermana Cremi. San Juan capítulo 6. Amén. San Juan capítulo 6, verso 60. San Juan capítulo 6, verso 60. A ver qué dice la palabra ahí, el verso 60 y verso 61. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque vamos a comprobar que cómo los discípulos opinaron de Jesús. Puede dar lectura, mi hermana. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Santo Dios, ahí está. El ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo, cómo Él fue y cómo Él hablaba de radical cuando estuvo en la tierra. Él fue claro, por eso sus discípulos, dice ahí en San Juan lo que acabamos de leer, al oírla, dice, muchos de sus discípulos, aún los discípulos que él había escogido, los 12, más aparte los que le seguían, dice que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, es decir, hablaban, decían: es dura la palabra de Jesús. Entonces dice, murmuraban de esto. Les dijo, entonces Jesús les dijo: ¿esto os ofende? ¿Les ofende a ustedes lo que yo les estoy diciendo? Si yo estoy hablando la verdad. Porque cuando Él les hablaba de que él era el pan de vida, atrasito de este capítulo 6, les hablaba de que Él era que yo soy, les hablaba: yo soy el pan de vida. Y eso les decía a todos los judíos que estaban ahí cerca de Él escuchándole. Aleluya. Entonces, el propósito principal del ministerio de Jesús, mis hermanas, aquí en la tierra, fue enseñar su doctrina. Amén. Vamos a buscar rápidamente Marcos 1:22. El propósito de Jesús al venir en la tierra, al andar ahí preparando a sus discípulos, dice Marcos capítulo 1, verso 32. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo aquí les voy a leer. Dice: y entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina. ¿Quién enseñaba? Jesús enseñaba, ¿sí? Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Oh santo Dios, les enseñaba. Por eso también de la misma manera nos enseña ahí en Mateo 7:28,
Bendito Dios. 7:28 también dice, cuando les habla de los dos cimientos, cuando les dice, terminando él hablando, les enseñaba, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Se admiraba de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Bendito sea el Señor. Tanto el libro de Mateo como el libro de Marcos y Lucas también 4:32, ahí podemos comprobar, mis hermanas, en Lucas capítulo 4 verso 32, dice, también ahí le trajeron a Jesús a un hombre que tenía un espíritu inmundo, y dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, con firmeza, con autoridad. Amén. Lucas capítulo 4 verso 32. Se admiraban de esa doctrina porque su palabra era con autoridad. Mis hermanas, las enseñanzas de Jesús tenía autoridad propia, la autoridad de Dios mismo en la tierra, tenía autoridad propia. Por eso, si usted y yo hemos creído en ese Cristo, por lo tanto dice que su presencia va con nosotros, y si nosotros le hablamos a una persona allá en la calle, en el metro, en nuestro trabajo, donde andemos, esa palabra debe de ser con autoridad. Cuando le hablamos de Cristo, amén, cuando le decimos Cristo es la verdad y Cristo es el camino y Cristo es la vida, con firmeza, porque así lo dice su palabra, no titubeando, amén. Así como Cristo habló con autoridad. Dice que sus discípulos dijeron, este enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos que endulzan el mensaje. Nosotros los cristianos no podemos perder esas características de ser radicales, amén, en el mensaje. Así sea allá en la calle, como les dije, o así sea en la iglesia. De verdad, mis hermanos, también el pararnos, las que nos paramos o los que nos paramos aquí, porque luego mis hermanos, algunos comparten la palabra, no es fácil, pero creemos en ese poder de Dios. Él es el que deposita el poder de Dios en nosotros para hablar su palabra, y también nosotros debemos demostrarlo en nuestra vivencia, no solamente hablarlo, vivir la palabra, porque Cristo lo mostró, el ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo, con su ejemplo, no solamente con la enseñanza, tanto enseñaba y como cumplía la palabra del Padre aquí en la tierra. Por eso dice la autoridad de Dios mismo. Y sus discípulos aún se quedaban admirados de todo lo que pasaba, porque Jesús enseñaba con tanta autoridad, ¿sí?, su mensaje. Y por eso nosotros los cristianos no debemos de perder esas características. Bendito Dios. La Biblia que tenemos en nuestra mano, que es las Sagradas Escrituras, es un libro tremendamente radical,
tremendamente radical. La Biblia es radical. La escritura, la palabra de Dios, empieza de una forma contundente, ¿sí? Empieza con la palabra contundente, es firmeza, ¿amén? ¿Qué significa? Decisivo, tajante, terminante. Si empezamos a leer desde Génesis, desde el capítulo 1, verso 1, empieza diciendo, en el principio, ¿qué dice? Dios creó los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Santo, bendito sea su nombre. Ahora, significado de ser radical. Yo no podría resumirlo en las siguientes palabras. Un cristiano radical es un cristiano genuino. Genuino. Ahora, sinónimo de genuino es un cristiano auténtico. Un cristiano auténtico, un cristiano verdadero, un cristiano legítimo. Amén. Un cristiano legítimo y puro, ¿sí? Porque es fiel a las enseñanzas de Cristo, tanto en su vida como lo vivimos, tanto como lo que hablamos. Amén. Santo. Genuino. La palabra radical se refiere a que el cristiano se encuentra muy bien fundamentado en su raíz, en su base, que es la palabra. Amén. Sin desviarse del propósito para lo que fue creado. Aleluya. Amén, mis hermanas. Entonces, un cristiano radical no los mueve nada de lo que enseñanzas falsas que viene de allá afuera, no, porque es un cristiano que sabe bien, mantiene su esencia, amén, de aquello que es su base. Bendito sea el Señor, sin desviarse del propósito. Amén. Radical por lo general se puede asociar que eres un exigente, que no tienes flexibilidad. Como le empezaba yo diciendo, a veces le habla uno a una persona, quizás ni conoce su vida, pero el Espíritu Santo te da esas palabras, y esa persona que tú le hablas y que se corrija si está mal, pues se siente mal y dice, no, pues esta es una persona insensible, no siente mi dolor, no siente lo que yo estoy viviendo o lo que yo estoy pasando, ¿sí? Por lo tanto, no lo recibe tan a gusto, ¿verdad? Las palabras que Dios habla por medio de un vaso, cuando Dios usa a un hermano o una hermana para hablar a la otra persona que no está bien. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo tiene que ser nuestro cristianismo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez, mi hermana Rufina, se ha preguntado alguna vez cómo tiene que ser mi cristianismo? Mi hermana Anita, ¿cómo tiene que ser mi cristianismo? ¿Cómo debo yo de ser? Como, en pocas palabras, ¿cómo yo debo de ser como cristiana? Amén, mi hermana. ¿Te has preguntado alguna vez cómo debo yo de ser? ¿O cómo debe de ser mi cristianismo?
para yo llamarme cristiana, ¿cómo debo de ser? Humilde. ¿Qué más? Estamos hablando de radicalidad, cristianos radicales. ¿Cómo tiene que ser nuestro cristianismo, mis hermanas? No debe de ser un cristianismo a medias tintas o moderado. Apegado a la palabra. Amén. Tiene que ser un cristianismo radical, serio, amén, fundamentado en la palabra. Nosotros, usted y yo, no debemos de andar a medias tintas. El Señor nos enseña que debemos, si nosotros, si nuestra raíz, nuestro fundamento es Cristo, entonces no debemos de ser un cristiano o una cristiana a medias, moderada. Amén. Sino totalmente radical. Porque los creyentes radicales, es decir, los cristianos radicales, podrán mantenerse en pie frente al ataque que la iglesia experimentará en los últimos tiempos. Y ya estamos en los últimos tiempos. ¿Qué sucedió en esta pandemia? Verdaderamente, muchos cristianos que no estaban bien, ¿cómo les podría decir? Quizá preparados para lo que está viniendo a la tierra, o no están sensibles lo que Dios está hablando, lo que está sucediendo en la tierra y lo que Dios está enviando. Dios no permite todas esas cosas, lo que pasó, amén, y lejos de acercarse más a Dios, muchos lamentablemente cerraron las iglesias, o muchos cristianos, en vez de reunirse más, dejaron de reunirse, ya no lo hacen hasta en este momento. Y eso es muy triste, mis hermanas, es muy triste verdaderamente. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros como radicales, si aprendemos a ser radicales, vamos a sobrevivir el ataque que enfrentará la iglesia en estos últimos tiempos. Son los radicales que están dispuestos a aborrecer su propia vida. Amén. Y no arrodillarse ante los baales en este mundo, es decir, de este mundo. No podrán resistir el fuego del horno del diablo, ¿sí? Porque el diablo está mandando, porque está trabajando también en los seres humanos y está enviando tantas cosas para desanimar a los cristianos. Sí, porque pretende que seamos apartados de Dios, que nos apartemos de Dios, que dejemos de buscar a Dios. Amén. Por eso es que viene el desánimo. Por eso es que muchos, en vez de venir más, dejan de venir. Por eso muchos, en vez de orar más, dejan la oración, dejan de congregarse. Lamentablemente dejan de congregarse, porque conozco hermanas y hermanos que lejos de congregarse más, han dejado de congregarse, han dejado de leer la palabra, han dejado de orar. ¿Y cómo el Señor les va a ayudar si ellos ya no quieren hacerlo? Entonces nosotros debemos de esforzarnos, mis hermanas, nosotros debemos de buscar a Dios, nosotros
a pesar, aunque vemos tan difíciles las situaciones en nuestra familia o lo que vemos en el mundo, nosotros debemos de esforzarnos. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, lo que el Señor nos llama aquí, de que seamos cristianos radicales. Que no seamos amantes del mundo, aleluya, sino resistir a la maldad que hay en esta tierra y ser colaboradores de Cristo. Amén. Que no seamos de los que están y no están. También eso es otra cosa. Hay hermanos que están en la iglesia, pero los ves ahí, pero a la vez no están. ¿Cómo es eso? Quizá usted dirá, ¿cómo es eso? Están, pero no están. Los que son, pero no son. Son cristianos, pero no son. ¿Por qué? Porque viven una doble vida. Dices, yo soy cristiana, pero con sus hechos, pues hace otras cosas. Por eso es que están en la iglesia, pero a la vez no están en la iglesia, porque no están cumpliendo la palabra de Dios. ¿Sí? De esos cristianos no aguantarán la presión de los últimos tiempos, mis hermanas. No aguantarán la presión que viene verdaderamente en estos últimos tiempos, porque viene cosas, muchos quizá dirán, no, ya todo está tranquilo. No está tranquilo. El enemigo está trabajando detrás de toda esa gente, esa gente, ¿cómo se le dice? Si alguien me ayuda, de los de la ONU, la orden mundial. De la orden mundial, Satanás está trabajando porque vio cómo respondieron toda la gente en esta pandemia. Bien obediente todos, con cubrebocas y todos. Póngase cubrebocas en todas partes y bien obediente toda la gente. Eso está mirando toda esa gente mala que están trabajando para Satanás, y estaban mirando a ver cómo responde la gente. ¿Y cómo respondieron la gente? ¿Cómo respondimos? Pues todos nos tapamos. Todos nos cubrimos, ¿verdad? Ahí andamos con nuestro cubrebocas, aún hasta ahorita. Porque ese miedo nos meten aquí, cuando nos metemos aquí en el celular o en la televisión, ese miedo nos meten. No pueden andar con cubrebocas, sin cubrebocas, porque si no se van a contagiar. Amén. En la canción dicen que tal falso cubrebocas, pues me llega con inmediatos. Amén, mi hermana Anita, así es. Gente que se fueron con cubrebocas o sin cubrebocas, aún así partieron. Entonces, estamos en las manos de Dios. Usted y yo sabemos que estamos aquí. No la libramos porque somos tan buenos, porque también estuvimos muy grave también de eso del COVID. Estuvimos muy grave, pero Dios nos dejó con un propósito. Si no, ya nos hubiéramos ido. Nos dejó con un propósito. Entonces, estamos verdaderamente agradecidas con Dios porque nos haya dejado, y ahora con más fuerza predicando la palabra. Amén. Entonces, ¿cómo aguantará la presión una persona que es a medias? Un cristiano a medias no podrá aguantar esa presión de los últimos tiempos. Recordemos, mis hermanas, la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Amén. La forma como Él hablaba y cómo Él vivía, lo que Él compartía, lo que Él enseñaba, Él vivía. Amén. Y es que Él era tremendamente radical. ¿Sí? Por eso vamos a ver 3 diferentes versos. Bueno, uno ya lo leímos, empezando el tema, que es Mateo 12:30 que leímos de la Biblia, amén, donde habla de lo radical que era nuestro Señor Jesucristo.
Ahí es donde lo comprobamos. Amén. No son palabras de una persona indecisa, que no sabe lo que quiere ni lo que está diciendo. Amén. Sino Jesucristo fue una persona, sus palabras eran muy radicales. Amén. Contundente, decisivo y tajante. Amén. Y directa verdaderamente. Al grano, como dice, sin duda, él hablaba la palabra. Por eso ahí donde leímos, empezamos leyendo en Mateo 12:30, vamos a regresar tantito, cuando él les dice a esos varones que lo escuchaban a él, porque no creían que era Jesús mismo, el hijo de David, que estaba ahí. Amén. Porque incluso hasta decía, aleluya, empezamos donde dice el capítulo 12, verso 23, donde dice que la gente estaban atónitos y decían, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este? Ajá, estaban dudando. Por eso cuando hablaba esto fueron palabras de Jesús, cuando les dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Aleluya, bendito sea el Señor, poderoso Dios. El que no es conmigo está contra mí. Así, en pocas palabras, dice, el que no es conmigo está contra mí. Amén, porque la palabra de Jesús no había equivocación, no había confusión, no hay confusión, no hay titubeo, todo lo que Él nos dice. Santo. Amén. Muchos consideran que son palabras fuertes, por eso sus discípulos dicen, esta palabra, ¿quién lo podrá llevar? Amén. Y pues es esto lo que hay, esto es lo que tenemos. Aquí está la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, aquí está plasmada esta palabra. Y nos da a entender, nos dice el Señor en esta palabra, o estás a favor de Cristo o estás en contra de Cristo. Amén. Es como o vives para Cristo o no vives para Cristo. Así les dijo a estas personas en ese tiempo cuando Jesús anduvo, y también nos dice a su pueblo. Amén. O estás a favor de Cristo o estás en contra de Cristo. No hay términos medios. Amén. O siembras o desparramas. Amén. O siembras o desparramas. Es una declaración tremendamente radical. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de todos sus seguidores. Es el ejemplo de todos los seguidores de Él. Amén. Aquí no hay medias tintas. Vamos a ir a Mateo capítulo 9. ¿Qué dice la palabra ahí? Mateo capítulo 9, verso 23. 9, verso 23. Si lo tiene mi hermana Flor, ¿le puede dar lectura? 9:23. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Mateo 9:23. No, es Lucas 9:23. Oh, no tiene nada que ver con lo que... Lucas 9:23. ¿Si ya lo tiene mi hermana Rufina? No. Aleluya. Lucas 9:23. Lucas 9:23.
Dice, tanto. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Santo. Aquí está el otro verso que yo les decía que había 3 versos diferentes. Y primero que empezamos, Mateo 12:30, Lucas 9:23. Como yo les decía, si somos seguidores de Cristo, debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si quieres seguirle, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No dice cada 8 días. Cada día. Cada día. Tomen su cruz y síganme. Nuestra carne no quiere estar en la vigilia. Nuestra carne no quiere estar en la oración. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Quieres tomar su cruz como Él dejó el ejemplo? Sígame. Tome su cruz y sígame. Pero dice cada día, cada día. Yo aquí vengo a la oración, pero yo en mi casa también oro. No es aquí solamente. Entonces es lo que nos enseña nuestro Dios. Es lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres caminar en pos de mí? Pues entonces esta carne que es nuestro enemigo, tienes que darle muerte, amén. Tiene que morir esta carne, para que la carne no se esté renegando. Ay, voy o no voy. Ay, tengo mucho sueño, tengo frío. Cada cosa ponemos, mis hermanos, mis hermanas. Y nos pasa a todos, a mí también me pasa. No lo estoy diciendo por una persona en especial, no, a todos, a mí, yo también estoy batallando. Porque la palabra de Dios dice que nuestro peor enemigo es esta carne. No quiere orar, no quiere cantar, no quiere venir a la iglesia, no quiere predicar, no quiere hablar de Cristo. ¿Sí? La carne quiere dormir, la carne quiere descansar, queremos estar ahí viendo, o si no aquí con el celular, o si no los que no tienen celular entretenidos por ahí, pero así quiere el diablo también, entretenernos. Dice, no, eso le gusta a tu carne, o si no comer mucho, y cuando uno come mucho el cuerpo ya no da el 100%. Ya empieza uno con esas, por decir, ay, me duele acá, me duele allá. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo, si queremos seguir a Cristo, no debemos de ser a medias tintas. Amén. Debemos cada día tomar nuestro cruz y seguirle. Amén. Amén. Esta carne que muera. Amén. Aleluya. Entonces, las condiciones son muy claras. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Así es ser radical. Así es un cristiano, una cristiana radical, sin rodeos. Las palabras bien claras. Si el Señor dice cada día, pues cada día voy a estar luchando, Señor. Yo quiero orar, pero hay tantas cosas que me impiden. Señor, yo quiero hacerlo, pero hay tantas cosas que no puedo dejar de hacer. Hago lo malo, hago lo que no quiero hacer. Pero si usted y yo venimos delante del Señor, el Señor es tan real que nos escucha. Cuando uno se lo dice, Señor, ayúdame por favor, porque yo sola no puedo. El Señor viene y nos da fuerzas. A veces yo no he querido bajar, pero yo le digo, Señor, yo voy a bajar porque yo quiero seguirte.
yo quiero seguirte. Por lo tanto viene esa fuerza, pero ¿cómo lo va a hacer el Señor si nosotros no nos interesa? Debe de venir esa radicalidad en nosotros primeramente, amén. Amén, de no ser a medias. Ahora Marcos 10:21, creo que el otro verso. Marcos capítulo 10, verso 21. Verso 21, si alguien que ya lo tiene lo puede leer. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Gracias mi hermana. Aleluya. Mis hermanas, nadie jamás se había atrevido a decirle a este joven lo que nuestro Señor le dijo, lo que le hacía falta que alguien le dijera. Solo Jesús el Maestro le dice: pues ninguno se va a atrever a decirte lo que te voy a decir. ¿Sí? Bendito Dios. Por eso cuando le dice a este joven rico, porque él estaba muy confiado de venir a Jesús y que él ya había cumplido todo. Amén. ¿Cómo llegó? Cuando llegó a Jesús, dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Mire que él venía corriendo para ver a Jesús, este hombre rico. Y hincado, dice, se hincó delante de Jesús. Le preguntó, o sea, vino corriendo y se hincó delante de Jesús. Así dice la palabra. Y le dijo: maestro bueno, le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él todavía estaba dudoso que a lo mejor no iba a heredar la vida eterna. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Le dices: tú sabes los mandamientos. No adulterarás. No le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le contestó él? Él entonces, es decir, el hombre rico respondió, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, pues le dio compasión, ¿verdad? Lo miró y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme, tomando tu cruz. Aleluya. Fuerte la palabra, ¿verdad? Le dijo: anda, vende todo lo que tienes. Este era un hombre rico que tenía muchas posesiones. Pero le dice: una cosa te falta, porque pues le digo, tú sabes los mandamientos. Y le dice el rico: yo pues todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y le dice Jesús: una cosa te falta. Imagínense, yo a veces me he puesto así cuando estoy en la presencia de Dios: Señor, ¿qué me falta? Y el Señor nos redarguye, ¿sí o no, mis hermanos? Cuando nos ponemos delante del Señor, Él nos habla así audiblemente. O te falta oración, o te
falta más lectura o te falta más esto, te dice, te falta esto. Así como le habló a este hombre rico, así nos habla a nosotros hasta el día de hoy, porque Él es el mismo Dios. Amén. Amén. Así le habló al hombre rico. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y el hombre se quedó muy dolido, muy triste, porque sí tenía mucho dinero, ¿sí? Pero Dios le dijo, tendrás tesoro en el cielo. Tendrá tus riquezas aquí terrenales, tendrá, pero nada es comparado con lo que yo te voy a dar allá. A veces nosotros no entendemos eso y nos aferramos a las cosas de esta tierra, cuando el Señor dice, allá hay tesoro en el cielo. Amén. Este hombre no había cumplido el primer mandamiento, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí también. No había cumplido. Pero esto no significa que todos los discípulos de Cristo deban vender todo lo que tienen. Eso no quiere decir, para yo seguir a Cristo, pues todo lo que tengo pues, lo voy a vender. No confundamos. Amén. El Señor está hablando que a Él lo pongamos como primer lugar. Que seamos cristianos verdaderamente, amén, que en todas las áreas de nuestras vidas sea como segundo y tercer lugar. Primer lugar sea Dios, amén. Que nuestro corazón primeramente le entreguemos al Señor. Aleluya. Este joven notaba que le hacía falta algo y era lo que Jesús le dice. Jamás ningún rabino, ningún judío se había atrevido a decirle lo que a este hombre le faltaba. Pero Jesús, así como habla su palabra de radical, le dijo la verdad. Amén. Aleluya. Lo que te falta, cúmplelo y luego ve y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Porque su corazón estaba puesto en sus riquezas. Amén, así es. Su corazón estaba puesto en su riqueza. Por lo mismo, pues quizá no tenía tiempo, o sea, cumplía todos los requisitos de la ley del Antiguo Testamento, pero su corazón estaba lejos de Dios. Que no nos pase eso, amén. Que nuestro corazón, dice el Señor, que también esté caminando justamente con Dios. Si tenemos algunas cosas que tenemos que arreglar, hay que hacerlo ya. Por eso dice el Señor, le dice a este hombre rico, porque conocía su corazón. Arregla todo esto y después ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Más claro, pues no puede ser, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, mis hermanas, vimos ahí Lucas 9:23, ¿verdad? Es donde, ¿o dónde leímos? Marcos, desde 10, Marcos 10, 17 al 21. Marcos 10, 17. Aleluya. Bendito sea el Señor. Las palabras de este joven rico, una cosa le hacía falta. Y es lo que Jesús le dijo cuando él vino a Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Porque primeramente le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Probablemente él esperaba una respuesta suave o más ligera, ¿verdad? Pero la respuesta del Señor fue,
Lo que tienes que hacer, hazlo. Bendito sea el Señor. Porque ciertamente, como no sé si lo mencioné, pero era un hombre religioso. ¿Sí? Cumplía los mandamientos. Amén. Pero tomaba solo lo que le gustaba, porque su corazón, Dios conocía su corazón. Aleluya. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, mis hermanas, el evangelio verdadero, el evangelio nunca se tiene que diluir, es decir, rebajar. Nunca se tiene por qué mezclar con nada para hacerlo más suave o más dulce. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Y una de las señales que nosotros también veríamos en estos últimos tiempos de muchos falsos profetas. Ayer leíamos el libro de Deuteronomio donde entendimos, ¿verdad, mi hermana Anita? Que primero Dios hablaba audiblemente, luego Dios mandó a sus profetas para que le hablara al pueblo. Entonces había profetas de Dios, como el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, todos los profetas que habla ahí en el Antiguo Testamento. Así después hablaba Dios. Amén. Y después nosotros pues ahora ya tenemos la palabra hablada de Dios en la Biblia. Por lo tanto dice que en este tiempo, hoy en día hay tantos profetas, pero solamente te dicen lo que realmente pues la gente quiere escuchar. Esos son profetas falsos. Por ejemplo, y esto es muy triste, mis hermanas, porque sí está pasando. Esto no nada más yo lo estoy diciendo de mi propia boca, yo ya he escuchado esto. Amén. Muchos falsos profetas que se dicen ser profetas, que le dice a un hermano, a una hermana: Dios te quiere bendecir, Dios quiere prosperarte, o Dios quiere usarte, o Dios quiere llevarte a las naciones. Cuando ponen su mano sobre tu vida y tristemente esto pasó también cuando yo iba en una iglesia falsa. Dios quiere usarte, ¿sí? Eso como que te suaviza el oído, dice, no, pues Dios sí verdaderamente me está hablando porque Dios quiere usarme. Cuando no has hecho lo primero, ¿sí? Y te dice, Dios te quiere llevar a las naciones, Dios te quiere hacer cabeza y no cola. Así te dicen ellos cuando empiezan, dicen que a profetizar. Amén. Y te empiezan a decir, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto que has llorado mucho, aunque vivas en pecado. ¿Sí? O vivas en el desastre. A ver por qué no confronta el pecado. Si fuera un varón de Dios, un profeta de Dios, primeramente va y te dice tu pecado. Aquí estás fallando. Amén. Y conforme a la palabra de Dios. Y no, te dice muchas cosas que te suavizan el oído y te hace sentir que hasta uno abre ¿cómo se dice? ¿Cómo el que abre el pavo real? Como el pavo real. Uno se empieza a sentir, ay, mande. La cola del pavo real. Como la cola del pavo real, te empiezas a sentir como el pavo real. Porque te dice, no, pues el Señor ha escuchado que tanto has derramado lágrimas. Pero no ha habido un cambio de que tú estás sola. Amén. O que Dios te abrirá puertas, y así te dicen muchas cosas que no debe de ser, ¿verdad? Como que suavizar a los oídos cuando la persona vive su vida un desastre.
Y lamentablemente esta plaga de esos tipos de profetas que viene y te dice, amén. Y el cristiano que está a medias, cristianos a medias, pues lo cree. Y empieza a decir, pues yo creo que Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me está diciendo la verdad. Cuando la verdad aquí lo tenemos en la palabra. Cuando aquí está la verdad y el Señor quiere que la leamos y Él dice que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de toda inmundicia, de toda iniquidad, de todo eso. Él nos está hablando en su palabra cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en nuestra casa, si estamos leyendo la Biblia. Pero nosotros queremos estar escuchando a esos falsos. Amén. Aleluya. Bueno, yo creo que es importante, con esto concluyo, es importante, mis hermanas, que verdaderamente si queremos seguir a Cristo, es revisar todas las áreas de nuestras vidas y ponerla primeramente, venir ante Dios, primeramente venir ante nuestro Dios, amén, y decirle, Señor, aquí está mi vida. Y el creyente, el cristiano de hoy, ahora más que nunca, mis hermanas, en estos tiempos, tiene que ser un cristiano radical. Porque usted y yo no hemos sido llamados para entretenernos o para entretener a la gente, los que les hablamos. Debemos de hablar con esa autoridad. Nosotros hemos sido llamados para, de verdad, ser como Cristo fue. Amén. Es para predicar el evangelio. Aunque la gente se enoje, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos todos por defender nuestra fe, defender nuestro fundamento en Cristo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios siempre ha hablado muy claro contra el pecado, siempre. En contra del desorden, siempre ha hablado la palabra de Dios, en contra de la idolatría. También ayer leíamos acerca de la idolatría. La palabra de Dios siempre ha hablado de todo, amén. Amén, todo lo que está fuera del orden de Dios. Porque como dijimos al principio, porque la palabra de Dios es radical. Amén. Amén. Nos guste o no nos guste, pero la palabra de Dios es radical. ¿Sí? Y nos confronta nuestro pecado, todo lo que uno está haciendo mal. Amén. Por lo tanto, en esta noche vamos a ponernos delante del Señor y vamos a decirle, Señor,